Bueno, después de este descanso, como os dije antes, nos llega un cierto contrapunto, ¿no? Tenemos hoy aquí a José María Pérez Orozco, tal vez conocido por algunos de vosotros. José María es vecino nuestro, nace en Montellano, en la vecindad de Sevilla. Hombre atento a la tradición, las tradiciones, en relación a la lengua viva, la lengua que hablamos. Hay en José María una atenta curiosidad desde el principio por la cadencia del estudio, el análisis de las costumbres, las labores, los modos, las voces de su entorno. Podríamos destacar algunas sorpresas encontradas en él. Una de ellas, quizás, de los hombres que he conocido que más vivamente conocen nuestras orquídeas, estas que nacen aquí, en nuestra vecindad, en Andalucía. En clave de humor, la charla que va a dar inicio ahora busca, sí, encontrar en el lenguaje vivo, en el habla corriente, en el habla de la calle, el modo en que nos hacemos entender, lo que hay verdaderamente de vivo humor, de expreso humor. El humor es lenguaje y el habla lo hace posible. José María nos dará viva cuenta de esto. Os adelantaré también que no es precisamente filólogo, en el sentido un poco tonto de la palabra, es más bien maestro de lenguas vivas. Autor de algunos libros, y en particular uno de ellos que tiene una sorprendente curiosidad para nosotros. Este libro, que es justamente un crisol, una relación de coplas, a la manera en que los grandes maestros del folclore, Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, nos dio cuenta y despertó para nosotros la necesidad de conocer, de adentrarnos en ese territorio, el territorio de la copla, de la tradición oral, para encontrar en él lo que de más vivo hay entre nosotros. De todas formas, será José María Pérez Orozco quien con más claridad os ponga tras la pista de esto que yo trato de haceros ver. De todas formas, sí deciros que fue autor de series como esta, Caminos del Flamenco, El Arriate, Las Andalucías, tal vez algunas de ellas en la memoria de algunos de vosotros. Pero quizás yo destacaría la labor de compilador de la lírica tradicional. Vivo ejemplo de esto que os digo es una obra que afortunadamente parece que se va a reeditar, titulada La poesía flamenca, lírica en andaluz. También coplas de clase o joyero de coplas flamencas. Os dejo con José María Pérez Orozco y en clave de humor. Gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes, según se mire el postmeridien o el antemeridien, pero no le echéis ninguna cuenta a Pisco, porque él me mira muy bien, en el sentido de que él es casi hermano mío, ya que su padre, don Francisco Lira, de quien me quiero acordar antes de empezar esta charla, le encantaría estar aquí, no sé cuánto, porque me iba a reñir muchísimo, porque es de las personas que yo he aprendido más en mi vida. Le llamo mi segundo padre. Si él es el hijo de mi segundo padre, naturalmente es mi hermano.
Yo no sé muy bien lo que vamos a hacer. Yo traigo aquí un plan perfecto, meditado, todo, copla, no sé cuánto, pero no estoy seguro de seguirlo, porque ya sabéis que lo mejor que tiene un plan perfecto es poder deshacerse de él. Eso es lo que te da la libertad de hacer un plan perfecto. Bueno, pues en cuanto a alguno de vosotros, vosotras, me interrumpa un momento y levante la mano para decir algo, este plan perfecto se puede ir al garete por no decir cualquier otra cosa. Lo que sí os advierto que hoy, si tenemos que tratar del humor en el flamenco, en los carnavales, espero que comprobéis que cuando se trata de tener una actitud científica, que no tiene por qué ser una actitud aburrida, la cultura es muy divertida. Pues hay una desvergüenza que yo he alcanzado ya en mi edad de jubilación después de 36 años soportando a gente un poco más chica que ustedes. La desvergüenza es el producto de la intención de la sabiduría. Siempre tiene que ver con el humor. Y fijaros, si vamos a hablar en clave de humor o vamos a hablar de un enclave de humor como es Cádiz, pues tenemos que empezar diciendo que el humor está absolutamente empapando toda nuestra vida. Por ejemplo, y el humor andaluz, que ya hablaremos de él, por ejemplo, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues cualquiera me respondería que estamos en el World Trade Center. No sé si lo he dicho bien, pero vamos, lo he intentado. Bueno, pues seguramente vosotros por vuestra edad, escuchadme, no voy a reprocharos vuestra edad, la envidio, es distinto. No conoceréis que la propia palabra, el sitio donde yo le he dicho hoy a la gente de Valencina, pues vamos a una charla, me he enterado, ¿dónde va? Y yo le he dicho lo que los taxistas de la Expo 92 le pusieron a ese nombre que ellos, no es que no comprendieran, porque lo comprendían perfectamente, pero lo adaptaron a una fonética nueva. Nosotros no estamos en el World Trade Center, estamos en el Huerto Vicente. Real, no crea que me lo estoy inventando, no crea que preguntarle a cualquier taxista que tenga más de 40 años, ya lo veréis. ¿Dónde vais? Al Huerto Vicente. Y dice, bueno, pues ya estamos en clave de humor. Es que cada detalle, como sepamos mirar, cada brizna, cada detalle, cada imperfección, cada perfección, se convierte en algo de humor. Y yo os digo que como estoy jubilado y te echo mucho de menos, mi auditorio joven, auditorio que se convierte en coloquio cuando queramos, pues yo no puedo dejar pasar una oportunidad como esta de tener a este personaje que tan mala pinta tiene, no puedo evitar, aparte de que charlemos de humor y digamos coplas que son graciosas y cosas de estas, yo no puedo dejar de transmitir uno o dos objetivos didácticos, como dicen los cursiles, que me vienen persiguiendo durante toda mi vida, o yo persiguiéndolos a ellos. Hay 3 puntales en lo que vamos, si se cumple el plan, hay 3 puntales en lo que vamos a hablar. Uno es el andaluz, otro es el flamenco, otro es Cádiz. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que os tengo que decir, antes de entrar a hablar del andaluz, que es el soporte fundamental del humor que hacemos aquí, lo primero que os tengo que apuntar es que, lamentablemente, todavía, la mayoría de los andaluces tiene un tremendo complejo de inferioridad lingüístico. La frase que se usa desgraciada y tontamente, y desde luego sin ninguna apoyatura científica, que los andaluces hablamos muy malamente. Yo tengo, a lo largo de mi trayectoria como maestro y como enamorado, más que otra cosa enamorado de
de nuestras cosas. Si hubiera nacido en Alaska estaría enamorado de la nieve, pero como he nacido aquí, pues me tengo que enamorar del flamenco, ¿vale? Y de nuestras tradiciones. O sea que yo no estoy poniendo por encima nada de nada. A mí lo que me da un coraje horroroso es que se ponga algo por debajo de algo. Y sobre todo, cuando no hay ninguna apoyatura científica, como digo. Ya de chico, yo cuando escuchaba, mi padre maestro, mi madre maestra, en fin, yo, imaginarse, maestro, obligatorio. Bueno, pues ya de chico yo empezaba a ver que eso que decían, que hablamos muy malamente y cosas, pero si yo escuchaba a mis paisanos, los catetos, no brutos, cateto no tiene nada que ver con bruto, yo escuchaba cómo expresaban sus sensaciones, sus chistes, sus intenciones, con una perfección lingüística que era maravillosa. Y yo decía, pero si yo me entero también de esto y está tan bonito dicho, ¿esto cómo va tan malamente? ¿No será que me están engañando o se están engañando los que dicen esto? Os pongo un ejemplo, sencillamente. Mira, en mi pueblo había un tío, un hombre de campo, magnífico, se llamaba el Séneca. Luego sirvió de argumento para una serie de televisión que luego Canal Sur trató de hacerlo. Bueno, pues ese personaje, el Séneca, fijaros, analfabeto, pero le decían el Séneca en mi pueblo. Era un pozo de sabiduría. Pues una de las veces que yo llegué a Montellano, mi pueblo, me bajaba del coche de la empresa, del autobús, y me encuentro al Séneca ahí delante. Y claro, como antes teníamos estas cosas que nos educaban, que a las personas mayores hay que darle conversación o saludarla, pues yo saludé: Séneca, muy buena, ¿cómo está usted? Oh, muy bien, niño. Y por hacerle una pregunta se me ocurrió, yo qué sé, lo que se le pregunta a la gente del campo. Era verano y dice: Séneca, ¿cómo ha ido este año el campo? Y me mira así y dice: pues niño, llover ha llovido, pero llover no ha llovido. Fijaros, eso es, en filosofía, se llamaría una antítesis. Esto está oscuro, pero no está oscuro. Eso es absolutamente anticomunicativo, según las normas usuales de los silogismos, la sintaxis y la gramática. Y sin embargo, yo podría haber dicho exactamente casi la cantidad de litros que habían caído, porque sé cuando llueve mucho o cuando llueve poco, pues llover ha llovido, pero llover no ha llovido. 34 litros, fijo. Es una manera, es una precisión y una elegancia en el tipo de lenguaje que usamos el pueblo andaluz, que precisamente, insisto, pienso lo contrario de lo que se nos ha dicho. Pienso que la mayor virtud cultural a lo largo de siglos que tiene el pueblo andaluz es exactamente todo lo que tiene que ver con el habla. Sin embargo, tengo que destrozar una idea también antes de que empecemos al humor directamente. Tengo que destrozar otra idea porque a veces culturalmente hay un péndulo que lleva desde un lado hasta otro. Es decir, escucho a algunos andaluces, no hablo de política, en este caso, vamos, no es que no vaya yo a hablar algún día. El péndulo. El habla andaluza es una barbaridad, es una deformación del castellano. Una deformación es eso. Y de pronto hay otra serie de gente que empieza a decir: el andaluz es lo mejor del mundo. La lengua andaluza, el idioma andaluz. Tan malo es lo uno como lo otro. Aquí lo único que vale es el análisis científico. ¿Cuántos argumentos habéis escuchado alguna vez para sustentar que los andaluces hablamos mal? ¿Cuántos? Es que os coméis las palabras, no, las letras. No, las letras no se comen más que en la sopa. Está claro que eran antiguas, la sopa de letras, pero nosotros no nos comemos nada. Nosotros estamos en la misma tendencia que iniciaron todas las lenguas romances cuando empezaron a derivarse del latín. Es decir, acortar las palabras para decir lo mismo con menos sonido, con menos esfuerzo. De esta manera, si se está mirando como si la norma fuera el castellano, pues entonces nosotros hablaríamos muy mal, pero es que la norma no es el castellano, porque lo mismo se le puede decir al castellano con arreglo al latín. Ojo, mucho cuidado con no confundir las palabras castellano y español. El castellano no es el nombre de nuestro idioma. Hasta
hasta en la propia Constitución, no sé cómo estaba Camilo José Cela en aquella ponencia, hasta en la propia Constitución se habla del idioma castellano. Si hacéis una consulta por internet al Instituto Ishi de Japón, que es el centro de idiomas más importante de todo el mundo, tiene registradas cerca de 6.000 lenguas. Todavía quedan algunas por descubrir, ¿eh? Idiomas. Y preguntáis por algo sobre el castellano, os dirán, ¿y la lengua castellana o el idioma castellano? Pues inmediatamente os van a responder, perdón señor, no existe ninguna lengua que se llame lengua castellana, ni idioma castellano. Si usted lo que se quiere referir es al español, pues entonces, de acuerdo. Bueno, pues el español es el conjunto de todas las variantes que se hablan en el dominio hispánico, es decir, desde Hispanoamérica hasta Filipinas, hasta las Guayanas, hasta un montón de sitios. Cada una de las variantes de ese español, pues, uno de sus dialectos o variedades, que le llaman también. Bueno, pues el andaluz es precisamente la variedad de la lengua española más avanzada. Os voy a decir en qué es más avanzada. Por Dios, no vayáis a... No entro nunca en criterios de superioridad o inferioridad. Eso no tiene sentido en la ciencia. Cada lengua y cada forma de hablar está adaptada al sitio donde se usa y es, como podríamos llamar, perfecta. Perfecta no significa que tenga fallos o no. Perfecta significa que cumple a la perfección las necesidades para las que la creó el pueblo que las creó. Eso no ha sido a mí, ¿no? Bueno, pues fijaros, el andaluz no es un idioma. No me voy a parar en eso porque si luego queréis preguntar, os diré por qué no es un idioma. Es un conjunto de hablas. Bueno, pues cuando hablamos de que el andaluz abrevia el lenguaje, pues ya os digo, la tradición que ha ido haciendo todos los idiomas hasta convertir una palabra que puede ser, yo qué sé, foenuculum en latín, ¿vale? Foenuculum es el nombre de una planta parecida al anís. Bueno, pues cuando pasa al castellano se convierte en foenuculum, cuatro sílabas. Pasa a ser hinojo. La palabra cogullatam. Cogullatam es un pájaro muy tonto que hay en el campo, que pilla así muy raro, en los terrones ahora. Cogullatam pasa a ser al español cogujada. Luego resulta que llega al andaluz y se le dice cucujá. Y después, en algunos sitios más avanzados del andaluz, todavía se le dice cujá. Y sigue siendo la misma realidad. O sea que un individuo dice, he visto una cujá, y otro dice, he visto una cogujada, y están entendiendo exactamente igual. Sin embargo, uno emplea 2 sílabas y otro emplea 4. Evidentemente, el que emplea 2 sílabas usa más la economía del lenguaje. El entendimiento es perfecto y los medios que empleamos son menores. Eso se llama economía del lenguaje. Ese es el único criterio de lengua avanzada o lengua no avanzada. Bueno, pues en el dominio de la Romania, el romance, donde las lenguas romances, las que se derivaron del latín, la lengua más avanzada es el francés. El francés llegó a cortar las palabras tremendamente, pero luego se quedó un poco estancado. Luego viene, el francés tiene el grupo fónico, es decir, la pronunciación natural por pedazos de trozos de frase que vamos dando. El grupo fónico del francés es de 7 sílabas. De ahí que los versos fundamentales en Francia sean los alejandrinos, que son de 14, 2 de 14. En el español estándar, el grupo fónico normal es de 8 sílabas. Bueno, hasta nuestra obra más señera, El Quijote, empieza por un grupo de 8 sílabas. En un lugar de la Mancha. Esa es la manera natural. El italiano tiene 9 y hasta 11. Es menos evolucionado. Bueno, pues el andaluz está a caballo entre las 7 y las 8. Es decir, está pasando de ser el grupo
grupo fónico de 8 sílabas al grupo fónico de 7 sílabas. No os podéis imaginar la cantidad de repercusiones que esto tiene en nuestra habla cotidiana. Es como la función que puede hacer un ladrillo, la piedra clave en un arco. Dice, coño, ¿es una piedra? No es una piedra, es la piedra. Pues en esa piedra angular del acortamiento de sílabas y de la teórica confusión de signos es donde se basa el primer estadio del humor andaluz, que puede llamarse un humor fonético. Vamos a ver, lo que estábamos diciendo del Huerto Vicente, una reconversión. Pues el grupo fónico del andaluz, bueno, conocéis, ilustro esto nada más que con una cosa, spatam en latín, espada, épée en francés, 2 sílabas, espada. En español estándar, espada. Y acordaros ahora de la copla de Lolé. Y tú mirás, se me clava en el arma como una espada. Cuando estamos machacando, usamos 2 sílabas nada más. Economía del lenguaje. Da tiempo a hablar más en menos tiempo. Para conseguir eso significa que hay un entrenamiento tremendo. Nuestro pueblo está determinado a vivir en la calle, con el clima que tenemos, bueno, quitándose de las horitas del calor y esas cosas, ¿no? Pero nuestro pueblo vive mucho en la calle. La taberna es la academia de la cultura tradicional. El entrenamiento en la comunicación es tremendo, continuo. Por eso el andaluz ha llegado a construir cosas que no se pueden construir, insisto, ningún tipo de superioridad. Pero desde luego lo que no tolero es ningún tipo de inferioridad. Que os quede claro. Por ejemplo, da lugar a... hay una anécdota que cuenta don Manuel Machado en sus libros Por paseo por Sevilla, que ya ilustra lo que digo. Da unas posibilidades de que se confundan las cosas que hacen que el humor surja. Llega a la calle Betty don Manuel Machado, que daba un paseíto por las mañanas y va a un sitio a tomar café. Le huele bien a café y entonces... Como antes los cafés se los tostaban antes de hacerlo, no es como ahora que vienen ya tostados. Pues entra el tío en la tabernita y le pregunta al tabernero, dice, ¿hay café? Dice, se va a tostar. Y entonces, pues dice, bueno, no me importa. Se sienta y espera un poquito, pues claro, se lo iban a tostar. Pero se sorprende mucho cuando le traen el café inmediatamente. El café no le cuento. Se queda mirando y dice, pero bueno, no me ha dicho usted que se iba a tostar. Y no, yo lo que he dicho es que no tenemos café, que tenemos se va a tostar, que era lo que se tomaba antes como sucedáneo del café. Ya empezamos con las ambigüedades que pueden dar lugar a planos distintos del humor. También, por ejemplo, se pueden hacer esas cosas que construían nuestros antepasados con tanta habilidad de las adivinanzas o los enigmas, ¿no? Por ejemplo, solo en andaluz es posible uno de estos enigmas que tiene una doble solución. Si uno te responde una cosa, tú dices que es la otra. Si te responde la otra, es la una. Si se pronunciara en correcto español estándar, pues no tenía lugar. Por ejemplo, el problema es este, atender. Hay 12 gatos en un tejado. Pego un tiro a uno y lo mato. ¿Cuántos quedan vivos? Hay 2 respuestas. Si me decís que quedan 11 vivos, yo diré que no, que es uno el que queda vivo. Si me decís que queda uno vivo, yo diré que no, que quedan 11. Porque es que 12 gatos en andaluz pueden ser 12 gatos o 12 gatos. El juego de palabras está servido. Es decir, hay una cantidad de posibilidades por nuestra manera de abreviar y de construir que no existen en otros registros del idioma español. Vamos, quitando la parte de Sudamérica, que sabéis, la parte de Sudamérica, pues las variantes del idioma español que tiene, pues proceden del andaluz, no proceden de la variante castellana ni de la variante aragonesa. Y la razón es muy sencilla, ciencia. Más del 70% de las mujeres que poblaron o repoblaron América eran andaluzas o extremeñas. Y la lengua se llama lengua materna por algo, porque son las mujeres, las madres las que lo enseñan.
Bueno, pues la idea es que Andalucía, ni siquiera, el habla andaluza ni siquiera es un dialecto. Los grandes científicos a los que yo me he podido acercar a lo largo cuando empecé a estudiar en la universidad y de esto, eran unánimes. Desde Emilio Alarco, Alvar, Gregorio Salvador, Rodríguez Adrado, García Calvo. La lista es interminable. No hay ni una sola excepción que no valore sobremanera el dialecto andaluz y proponen que no se le llame dialecto. De ahí me vino a mí el nombre de ese programa cuando hice Las Andalucías, porque no hay una sola Andalucía y no hay un solo dialecto andaluz. Da gloria ver que si tú vas a La Mancha y recorres 100 kilómetros, en el pueblo primero que te paraste hablan exactamente igual que en el otro pueblo, o muy parecido. Aquí se va uno de Valencina a Saltera, que está en 7 kilómetros, y ya te encontrarás que en Valencina se usa el yeísmo, pronunciar la L y la Y como Y, o en Saltera, 7 kilómetros, se usa el yeísmo. Y es muy gracioso porque dicen también Bollullo. Dice, yo sí de Bollullo y las llaves las llevo en el... Es una L exagerada. Es que Andalucía, os digo, la imagen cultural de Andalucía no es un terreno sólido. Es como si fuera, la imagen es un archipiélago cultural. Son muchas islas las que componen Andalucía. Todas tienen en común lo más importante, el mar, pero cada una tiene sus variedades. Pero vamos, Andalucía habla muy bien y habla muy diverso. Ni nosotros mismos conocemos a qué obedecen las cosas del habla. Por ejemplo, nos reímos montones de veces cuando vemos un cordobés y dice, ¿cuántos niños hay? Y dice, ¡ay! ¡ay! Los nanas. Pero es que tú luego escuchas cordobés y te dice, nene, ahora ha dicho nene, y otra vez dice, nana. ¿Sabéis a qué se debe eso? Lo descubrió don Emilio Alarco Llorad. Es que los cordobeses, bueno, también ocurre en Granada y en parte de Almería y un trocito de Jaén, los cordobeses tienen un sistema vocálico doble, tienen 10 vocales. A cada una de nuestras 5 vocales naturales le corresponde otra vocal abierta. Nana, nene. Cerrada, nene, la nuestra, nana, abierta. Bueno, pues ¿sabéis para lo que sirve eso? Pues puñetera economía del lenguaje. Un magnífico procedimiento para ahorrar. No hay que poner la S del plural, ni hay que hacer la aspiración que nosotros hacemos. Nana es plural, nene es singular. Y se ahorran una S. Y nosotros, ignorantes de nosotros, vamos y nos reímos. Que reírse está muy bien, pero no solo reírse. Ríete conociendo lo que yo también me río. Me hace mucha gracia. Fijaros... Un poco. Tiempo. Mucha tela. Mira, increíble la riqueza, increíble la productividad. Fijaros, una pequeña anécdota de mi infancia. Perdonadme que esté personalizando un poco el asunto, pero es que ya como no tengo programa, no tengo que puedo decir lo que quiera. Bueno, pues mi abuela era una persona tremenda, Teresa, mi abuela Teresa. Bueno, pues nos reñía montones de veces y usaba un refrán que luego yo lo he cogido como una joya, porque es una joya literaria, pero una joya de primera línea. Dice, bueno, sabéis el refrán ese, dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no? Yo suelo intentar practicar lo contrario, siempre que pueda. Pero, fijaros, son 9 palabras. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y es sintético, porque es un refrán. Está muy bien dicho y muy económicamente, como todos los refranes. Mi abuela lo decía en 4 palabras. Niño, faena hecha no estorba. Hombre,
Gracias por aplaudirle a mi abuela, porque es que todavía no he terminado. Viene más. Resulta que cuando decía niños, faena ella nos torba para que hiciéramos algo ligero, luego se volvía y rezongaba por lo bajiní una cosa que yo no había escuchado nunca y a mí me tenía intrigado. Y lo decía bajito, y era, bueno, no cuento cómo ni de eso, pero vamos, que tuve la oportunidad de escuchárselo una vez porque estaba escondido detrás de una butaca y cuando escuché el contrarrefrán. Es decir, ese mismo refrán que está tan maravillosamente dicho como obra literaria, escuché el contrarrefrán, y el contrarrefrán era: niño, faena hecha no estorba, y se cagó en los calzones. No interpretes la regla exactamente, porque si faena hecha no estorba y hay que hacerla ya, pues no te tienes ni que quitar los pantalones. No seas estricto. Le quitaba verdad y rejo, porque ella decía, por supuesto, que el primer refrán era que el refrán ni mentira ni verdad. Bueno, pues en un sitio donde se habla también tanto y tan bien, de ahí viene la habilidad, no estamos hablando, los negros del barrio del Bronx son los que mejor tiran a canastas del mundo, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque están tirando a canastas toda la vida, casi no hacen más que eso. Bueno, pues de ahí no tiene más remedio que salir una joya cultural tremenda, que es el flamenco. El flamenco es el mayor. Tuve la ocasión de charlar aquí otra vez, no sé si alguno de vosotros, sí, creo que algunos de vosotros, porque una chica guapísima me ha dicho que estuvo aquí la otra vez. El flamenco es el patrimonio poético, musical es enorme, más de 80 estilos distintos, de palo, pero poéticamente es la cosa más mayor que ha hecho hasta ahora la humanidad. Manuel Machado no lo dudaba, dice, el mayor poeta del mundo es el pueblo andaluz, pero tajantemente. Hay más de 200.000 coplas vivas en la memoria del pueblo andaluz, 800.000 versos, tiene guasa la cosa, y no se han escrito casi nunca. Solo puede hacer eso un pueblo que tiene en el habla su primera y máxima dedicación. La prueba es lo difícil que es manteneros callados un rato. Tiene que ser porque estemos hablando de cosas de nuestro pueblo, de algo de esto, cuando hay un motivo. Si no, estaríais hablando entre vosotros como una cosa maravillosa. Pues el flamenco es testigo de todo. De toda nuestra historia. Ahí están nuestras señas de identidad. Están cosas que hemos olvidado totalmente, pero que quedan ahí grabadas, como si fuera una historia cotidiana, interna, de las cosas profundas, de nuestras costumbres o nuestras intenciones más primitivas o más elaboradas. Y como es natural, pues también es testigo de nuestro humor. Ya sabéis que en la lengua, en cualquier lengua, las dos cumbres máximas donde se apuran y se explotan sobremanera todos los recursos lingüísticos son el humor y la poesía. En la poesía, la preponderancia del pueblo andaluz, digo preponderancia cuantitativa, cualitativa quizás también, es tremenda. Para empezar tenemos que aquí es donde se inventó la poesía lírica en Europa, con las archas mozárabes. Para empezar que en todas las escuelas del siglo de oro, todas las escuelas poéticas, los movimientos poéticos en España, siempre ha habido una escuela andaluza. Y luego ya si tenemos que terminar, pues tenemos que decir que la generación del 27, voy a decir herejía, ¿vale? No se la digáis a vuestros profesores de lengua, por favor. El movimiento poético más importante que ha habido en el mundo es la generación del 27. Lo que pasa que es que todavía no estamos suficientemente lejos como para verla. Y seguimos añorando el maravilloso siglo de oro, que es la leche, por supuesto. Pero esto es la releche. Y de los 60 o 70 poetas de la generación del 27, pues naturalmente, pues 48 o 49, pues eran andaluces. Normal, donde mejor se usa la lengua, pues nacen más poetas y más humoristas.
Bueno, pues en el flamenco os digo para que... el humor es tremendo, hay cosas terribles, cosas terribles. Hay muchos tipos de humor. Mira, hay humores inocentes. Yo le llamo humor inocente, no sé cómo llamarlo, porque parece que es como una cosa como tontona, ¿no? Una cosa tontona. Por ejemplo, hay coplas como esta. Y se me casé con una tonta por culpa de mis parientes. Mis parientes siempre en casa y yo con la tonta siempre. No sé qué coño me pasa. Esta historia parece el resultado de como si lo hubieran hecho a un pobrecito un cerco, ¿no? Pero de ese mismo tipo inocente que parece que están contando un hecho extraño, recuerdo otro fandango de Paco Toronjo. Dice, tengo yo en mi casa un gato que se mea en el perejil y cuando llego borracho, todas las culpas van para mí. Como lo coja, lo mato. Hay otra muy famosa que seguramente, bueno, viene muy bien para nosotros porque estamos con la cosa de la carrera, ¿no? También era un fandango de Alorno, dice, aquí decía, carrera, tu para mí no me quiere porque no tengo carrera. En mi casa tengo un gargo, vaya a verlo cuando quiera que yo para correr no valgo. El doble sentido, siempre el doble sentido. Podría contar ahora, antes de que sigamos en honor a un amigo que tenemos aquí, catalán. No se va a sentir molesto porque son chistes, ¿vale? Pero para ilustrar el uso léxico que hace el andaluz, del humor, de los chistes, hay un uso léxico complicadísimo. Y bueno, en otro ámbito puede no entenderse. Bueno, pues hay un chiste muy curioso que se remonta a la época de los años 60 y tanto, por ahí. Y resulta que es un andaluz de estos que van de migrantes, pobrecito, a trabajar hospitales porque de la familia, no sé cuánto, cuatro niños, la suegra en casa, el cuñado también, y coge el tren aquel que se llamaba Catalán, porque iba desde Sevilla a Barcelona, la estación de Córdoba. Bueno, y cuando se sienta en el departamento entra un catalán que viene de hacer un viaje por Andalucía y viene encantado. Le gusta muchísimo todo, no sé cuánto, y entonces cuando entre a Andalucía, oh, Andalucía, qué cosa más bella, oh, y qué gracia los andaluces, es que sois de la leche, graciosos. Y entonces le dice al tío, le dice, ¿por qué no me cuentas un chiste para que cuando yo llegue a mis amigos catalanes le cuente yo el chiste? Que es que... Y dice el tío, mira, por favor, yo no estoy de humor, o sea, tengo muchos problemas y ahora mismo... Pero hombre, un chiste solamente... Bueno, si te cuento el chiste, tú me dejas tranquilito y me duermo. Dice, vale. Vale. Y va y dice, a ver, ¿tú sabes cómo se llaman las habitaciones de los barcos? Dice, pues camarote. Dice, Patrín Camercipote. No terminó. Aplaudí siempre cuando no debéis. Bueno, ahora va, y entonces perfectamente transcurre el viaje y llegan a Cataluña. Entonces se baja nuestro amigo catalán del tren y entonces le empieza a explicar, pues he venido con un andaluz y me ha contado un chiste que ahora os lo voy a contar. Verás, a ver, ¿ustedes sabéis cómo se llaman las habitaciones de los barcos? Y dice, pues camarote. Dice, bueno, pues ahora tú tienes que coger el pene. El doble. Se está riendo también, tiene sentido del humor. Bien. Hay una época en el humor del flamenco que es terrible. Una época, os digo yo, no os podéis imaginar la cantidad de coplas humorísticas que ha dado la época de las hambres. El flamenco se movió durante mucho tiempo en una miseria, quiero decir, los flamencos dependían de que un señorito los cogiera, los alquilaba y se los llevaran a un cuartito, un cuartito, un reservado, y allí, pues, en fin, con mujeres de buena vida y de mejor ver, dice, pues, los flamenquitos a cantar. ¿Vale? Eso era una vida muy dura y muchos pasaban muchas hambres. Hay cientos de coplas que se refieren a las hambres. Por ejemplo, había un cantador que se llamaba Emilio Moro, que nació en Ceuta y cantaba con
con un gorrito de estos de los pinchitos y cosas de esto y una sílaba. Tocaba la guitarra así, se la ponía en la espalda. Bueno, para cantar el flamenco bufo, que es el flamenco que se ríe, hay que saber mucho flamenco, Yo creo que es más difícil cantar flamenco bufo que del otro, estándar. Bueno, pues lo que hacía era modificar coplas, flamenco y no sé cuánto, y las cantaba de cachondeo. Y hay un estribillo, por alegría, que se usa mucho, seguramente lo habría escuchado porque se repite mucho, un estribillo, un remate por alegría, que es te quiero yo, te quiero yo, te quiero yo, te quiero yo, más calamares, que me parió, ¿vale? Pues Emilio Moro decía, te quiero yo, te quiero yo, te quiero yo, te quiero yo, más calamares, y 3 de gamba. Otra es aquella que cuando empezó la olla express, que en Triana se empezaba a comer, ¿sabes? Y empezaba a comer ya. Decía, una solea de Triana cortita, y dice, mira si estamos contentos que el pito de la olla express no se para ni un momento. Era terrible. Las hambre como protagonista. Ese era un humor de necesidad, se reían hasta de su propia necesidad. Pero hay otro humor tremendo en el flamenco. Hay un humor. El flamenco, el humor andaluz se ríe hasta de la muerte. Tuve la ocasión de hacer un programa que se llamaba así, Reírse de la muerte. A medida que iba viajando por Andalucía, fijaros la diversión, iba visitando, aparte de las tabernas, los cementerios. Y me encontré 2 o 3 cosas que me obligaron a hilvanar ese programa. Y había uno que había dos tumbas, 2 lápidas juntas. Una se veía que era más vieja y otra más nueva. Ella ponía, casi literalmente, decía, Carmen, ya me ha tocado, aquí te espero. Y en la otra, Joselito, ya estoy aquí, no me hacía sin ti. ¡Pum! Increíble, increíble. La actitud ante la muerte, increíble. Hasta un diálogo en las tumbas, perenne. Imaginaros esos 2 muertos hablando siempre ya. Bueno, pues otras sobre la muerte reflejan una actitud trágica, absolutamente trágica, que no parece humor, pero es negro, humor negro como Landrina. Esta, cada vez que yo me acuerdo que me tengo que morir, echo la manta en el suelo y me hincho de dormir. No hay solución contra la muerte. Vamos, es más, yo no sé lo que habrán dicho mis compañeros que me precedían y estas cosas, pero yo creo que el humor viene de la muerte. Es la única reacción que podemos tener ante el hecho de que nos vamos a morir. Pero hay otro que es más, vamos a dejar eso, ¿vale? Vamos a dejar eso, ya. Vamos a dejar eso. Bueno, pero lo tremendo es cuando entramos ahora, esto ya os va a gustar más, esto. El humor pícaro. Oh. El humor pícaro en el flamenco es la leche. Es tremendo, es tremendo. Fijaros, hay humores pícaros que son como, bueno, siempre las mujeres. Las mujeres son las que hacen las coplas más procaces y atrevidas. Por ejemplo, las sevillanas corraleras, que eran cantadas por las... He tenido el placer de vivir allí las Cruces de Mayo. Iros alguna vez, ya han pasado, pero iros el año que viene cuando podáis una noche de Cruces de Mayo, iros por las Cruces de Mayo y veréis las viejas saltando, la gloria de verlas, y cantando unas coplas. Por ejemplo, la mujer que meando nos hace hoyo es porque le han quitado la cresta al pollo. Y la pareja, ahora la pareja, claro, no vaya a creer que los hombres no vamos a salir sin... El hombre que meando nos hace espuma es porque ya no tiene fuerza en la pluma. Pero hay otra que a mí, yo estaba pensando, como veo que lo estáis tomando bien,
Yo estaba pensando que no la iba a decir, porque es que hasta a mí me da un poco de vergüenza. Y eso que no la tengo. La copla más procaz, más atrevida que yo he escuchado en mi vida, la oí en el Arbaicín. En el Sacromonte, perdón, en el Sacromonte, aquellas cuevas que había que hacían espectáculos gitanos, y era una serie de viejas cantando su zambra, y de pronto sale una de las viejas para bailar su zambra, y al viejecito que está enfrente le dice lo siguiente: anda, Pepe, de mi arma y no te entretengas más, que me está pegando el coño bocaos en el delantal. Terrible. Me da corte, pero escucha, la ciencia es la ciencia. ¿Está claro? Hay algunas otras que parece que no significan nada, porque esa es que es muy explícita. Esa es... A mí no me la han dicho nunca, desde luego. Pero hay otras que son un poco más disimuladillas, así, que se pueden colar, no sé cuánto, como si fueran tantas cosas que hay sobre la naturaleza, ¿no? Sobre cómo deben ser los frutos, ¿no? Y esta cosa dice: el pimiento ha de ser verde, el tomate colorado, el pepino largo y tieso, los higos negros y rajados. Cada cual lo interprete por donde pueda. Bueno, una hora. ¡Qué encanto! Eso se lo dirás a todos. Dice, no. Bueno, pues... Escucha, que si no nos van a dar las tantas, ¿eh? Un poco de seriedad, hombre, para el humor. Hombre, por Dios. Bueno, pues hay un sitio en Andalucía, y tampoco estoy poniendo criterios de superioridad, olvidaros de eso, esto solo es análisis, ¿eh? Trata de ser análisis científico, aunque sea divertido, que no tiene nada que ver, lo cortés no quita lo caliente, como decía mi abuelo. Resulta que hay un lugar, esta charlilla que se llamaba Enclave de Humor, iba con la preposición separada de enclave, pero es que ahora entramos en el enclave del humor, que el enclave, en mi opinión, donde hay zumo de Andalucía, zumo absoluto, es sin duda Cádiz. La consecuencia de la concentración de factores, de cosas, yo no sé muy bien lo que es, pero desde luego tiene mucho que ver con el tránsito y la antigüedad de la ciudad. Han pasado tanta gente por allí y hay 3.000 horas de sol al año, clima extraordinario, menos cuando viene el levante. No, el levante o el poniente, porque cuando yo estuve en Barbate había un letrero un letrero en Tarifa, en un bar, y se tarifa la ciudad entre dos mares, la mare que parió el levante y la mare que parió el poniente. Bueno, pues Cádiz es zumo de Andalucía, igual que os decía que en el flamenco se puede reconstruir la cultura, el desarrollo de la cultura andaluza en todos sus aspectos, pero vamos, digo, todo es una afirmación, pero casi todo está ahí retratado. En Cádiz, los 100 últimos años de carnavales, las letras, pues podrían reconstruir nuestra historia política y nuestra historia interna, como llaman ahora los modernos, ¿eh? El modo de vivir del pueblo, etcétera. Es que Cádiz es humor. Cádiz es absolutamente humor. Fijaros, ya sabéis, hay dos criterios fundamentales desde que los griegos y los romanos nos empezaron a dar ese baño de aparente humanidad. Hay dos extremos en la vida. Uno era... Esto tenía que ver también con la influencia orientales de los griegos, ¿eh? Sabéis perfectamente lo del yin y el yang, ¿no? Vale. Yin y el yang. Interpretar el mundo con dos principios.
El uno es la negación del otro y el otro lo del uno, al revés, contrario. Bueno, pues eso le llamaron los griegos lo apolíneo, lo que está dentro de las normas, el dios Apolo, perfecto. Bueno, lo clásico. Y por otro lado, lo dionisíaco. Lo dionisíaco, ya sabéis, Dioniso, Baco en Roma, pues era el borracho, no sé cuánto, contrario totalmente a lo apolíneo. Pero es que esa interpretación del mundo, os digo, esa interpretación del mundo a mí me parece un avance de la humanidad, pero me parece corta, me parece no es exhaustiva. ¿Por qué lo digo? Pues muy sencillo. Vamos a aplicar el yin y el yang, o lo apolíneo, o lo dionisíaco, a la noche y el día. La noche y el día. Dice, sí. La noche es cuando no está el sol, ¿vale? Y el día cuando está el sol. La noche no hay luz y de día sí hay luz. ¿No? Y los crepúsculos. Cuando el sol se ha ocultado y todavía nos manda su luz, no está el sol y sin embargo hay luz. El crepúsculo, los crepúsculos son el resultado de la unión del yin y el yang para la creación de una nueva cosa. Así que el mundo inicialmente no lo podemos interpretar como una dualidad, se queda torpe. Hay un yin, un yang y el resultado, un padre, una madre, un hijo. ¿Qué es el hijo? Que no es ni padre ni madre. De ahí que entonces en Andalucía prevaleciera una visión triple de la realidad. Aquí hubo muchos detalles que nos han reforzado esta hipótesis. Veréis, por ejemplo, el símbolo de la pata de la oca, las tres entidades, la oca es el animal sagrado para nuestra tierra en Doñana, no me extraña que la Virgen de Rocío esté ahí porque ahí está Bastarte, Isi, etcétera, etcétera, sitio sagrado. El animal que domina los tres elementos, el agua, la tierra y el aire. Cuando viene aquí el dios Jano, un dios que es probablemente el que le da nombre a Triana, el dios Jano era Jano bifronte, era un dios que tenía una cara por aquí y otra cara por aquí. Eso en Roma está llena, tenía templos y cosas de estas. Cuando llega a Andalucía, se encuentra muy cerca de Triana un Jano trifronte, con tres caras. Ese es el símbolo de un dios antiguo de aquí, que era el dios Anán, del cual se ha investigado muy poco, que tiene nombre de los anatis, los ánades, el de las tres realidades, el que le da nombre, por ejemplo, al río Guadi Anán, el que le da nombre al coto de Don Anán, nada de Doñana. No hubo, tres Doñanas hubo ahí, pero eso existió mucho antes de que existieran este personal. Nuestra frivolidad algunas veces en estas cosas, el cachondeo no significa que no haya seriedad, no tiene por qué quitar, al revés, complementa. Bueno, pues hubo un tercer elemento entre lo apolíneo y lo dionisíaco, porque lo dionisíaco se ocupa de lo apolíneo y si no tiene esa referencia no existiría. Lo dionisíaco es lo contrario de lo apolíneo. Hay otro elemento que es el que trajo la tercera vía, es lo pánico. La palabra pánico no tiene nada que ver con el miedo, viene del dios Pan. Pan era ese semisátiro con patas de carnero. Fíjate tú, patas de cabrón, perdón. Cabrón en el sentido real de la palabra, que como sabéis es el animal que tiene fama de mayor potencia sexual que hay. Según me decía un amigo mío veterinario, puede cubrir 3.000 cabras en el mismo día si lo dejaran. Bueno, pues ese dios Pan, con sus cuernecitos y su mitad de cuerpo de sátiro, ese era el destrozador de todo. Esa era la tercera vía. ¿Por qué dice? Porque no tenía nada que ver ni con lo apolíneo ni con lo dionisíaco. Sencillamente yo no juego a ese juego. Yo no tengo rey ni roque. Ni rey ni roque.
Esto es lo que es el carnaval, la actitud pánica. El carnaval no es borrachera, no, aunque mucha gente se emborrache, no, no lo es. El carnaval es absoluta rebeldía contra todo, no hay nada sagrado. Y os digo una cosa, aprovechando las fiestas, precisamente el carnaval, de donde viene de las fiestas lupercales. Había en Roma, aquí en España, sobre todo las fiestas saturnales, siempre con las estaciones del año y eso, ¿no? Las fiestas saturnales y las lupercales. Bueno, pues el carnaval era de las lupercales, lo pánico, el triunfo de la rebelión absoluta, de que no haya ni una sola norma, nada más que pasárselo bien, sin hacer daño, claro, eliminando la pelea. Muy pocas peleas en carnavales, ¿eh? Muy pocas, poquísimas peleas. El personal respeta una serie de reglas, pero nada más que son las vitales. Todo lo demás no es sagrado. Bueno, hay cosas, aprovechando que esas fiestas no se podían quitar y que iba a venir la Semana Santa, pues entonces, ya acordaros, del espíritu ese que había en el catolicismo, que el cristianismo adoptó esas fiestas lupercales y la puso delante de la Semana Santa. Porque había una temporada, la Cuaresma, que había que vivir penitenciando porque se iba a producir la muerte de Cristo. Pues antes había que darle una especie de salida al pueblo, como si pusiera la válvula de la olla exprés, ¿vale? Que había que dejarle porque si no iba a reventar el pueblo. Eso ya lo empezó a expresar en nuestra literatura, ese libro maravilloso, que es el libro de Buen Amor, del arcipreste de Hita, Valiente Gorfo, Valiente Gorfo, y encima quedaba bien. Decía, no hagas esto que yo estoy diciendo, pero lo estaba diciendo. Pues ahí, en la disputa de Don Carnal y Doña Cuaresma, esa es una pieza maestra. Si se os antoja un día buscar, no hay que leérselo entero, nada más que buscar la disputa, los argumentos entre Don Carnal, de ahí viene carnaval, de carne, valet, que vale todo ahora, que vete aprovisionando porque a partir de la Cuaresma todo cortado, incluso la comida, acordaros de la vigilia que se hacía y los ayunos y todas esas cosas. Bueno, pues en Cádiz de todas maneras que hubo siempre un humor que yo creo que partía del carnaval, porque en Cádiz, me decía mi amigo Fernando Quiñones, dice, mira, en Cádiz, concretamente en el Teatro Falla, es que siempre es carnaval. Y me contaba cosas interesantísimas. Por ejemplo, en las Cortes de Cádiz, 1812, que por cierto le pusieron la Pepa, como sabéis, porque fue el día de San José, otro dante de humor, viva la Pepa. En Cádiz, por ejemplo, había una serie de parlamentarios que no parlaban, nunca. Y sencillamente, pues se limitaban, como en el sistema de votación antes todavía no había cosa electrónica, entonces se ponía en pie y era que sí, se quedaba sentado y era que no. Bueno, pues esos diputados le pusieron, por ejemplo, los culiparlantes, los que hablaban con el culo, nada. Hoy día desde luego parece que ya ni siquiera culiparlantes, ya somos digitoparlantes, pero creo que será el momento de irle cambiando el nombre a los parlamentarios. Había que decirle votamentarios, porque no escuchamos a casi ninguno. Pero en aquella época había una libertad tremenda para que los parlamentarios soltaran su panegírico y sus cosas y sus textos. Y, ojo, yo no miro nunca la tendencia de lo que digo, aunque yo no esté de acuerdo con esto que voy a decir, pero para mí es una obra maestra del humor, hecha en una décima, que es la estrofa más difícil de la lengua española, la Spinella. Y se levantó un parlamentario, de pronto pide la palabra, un parlamentario de derecha, y lanza esto. Si pública es la mujer a la que llamamos puta, república debe ser la mujer más disoluta. Y siguiendo la razón de esta lógica absoluta, todo aquel que se reputa ser de república hijo, ha de ser, a punto fijo, un hijo de la gran puta. Tremenda, ¿eh? La obra. No nos metemos en la idea, que cada uno tengamos la nuestra, pero no me negaréis que formalmente eso es una obra maestra.
de la poesía humorística. Pero eso es humor un poco del que dirían, ¿no?, del instruido, la gente instruida. Pero el humor fuerte de Cádiz, la gente instruida se nutre de eso. El humor fuerte de Cádiz está en el pueblo, en el paraíso. ¿Sabéis lo que es el paraíso? No digo el paraíso celestial. El paraíso es el gallinero del Teatro Falla. Le dicen el paraíso porque allí es de donde salen las cosas más graciosas que hay, recordando el último piso de la iglesia de San Felipe Neri, que era donde se hicieron las Cortes de Cádiz, el Colegio San Felipe Neri, que tenía arriba una barandilla con el escudo de los hermanos filipenses, que eran los que tenían aquel colegio, un corazón y en medio la palabra paraíso. Y entonces los niños que habían ido a aquel colegio, pues le pusieron paraíso al gallinero. Bueno, pues ocurre la siguiente anécdota que me contó mi amigo, mi gran amigo Fernando Quiñones, que en paz descanse. Están haciendo un recital de García Lorca en el Teatro Falla. Entonces, imaginaros, la época de la dictadura, entonces todos los progres reunidos allí, todo el mundo, ¿no? Era casi un acto político. Y llega el clímax, la cumbre del recital. Y la cumbre del recital es justamente el poema de García Lorca, El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. La mayor parte de vosotros habréis tenido que hacer un comentario de texto de eso alguna vez. Bueno, pues imaginaros la escena. Escenario, cámara negra, foco cenital, yo vestido de negro peinado para atrás, chaleco cuello alto negro, traje negro, sale al escenario. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Todos los relojes se pararon a las 5 de la tarde. Las 5 en sombra de la tarde. Bueno, y va así repitiendo esa frase, como sabéis, durante todo el rato, y sale de pronto una voz del paraíso. Dice, Picha, ¿a qué hora dijiste que era eso? Tremendo. Es demoledor. Yo creo que si García Lorca hubiera estado allí, hubiera reventado de risa, porque no se puede reaccionar ante una cosa de esta más que con la risa. Es tremendo. Bueno, pues la subversión de los valores que hay en el carnaval hace que continuamente se esté poniendo en cuestión todo. Ahí no hay pájaro que resista. Otro de los personajes que llevaba el carnaval consigo era Herbeni de Cádiz y su hermano Amor Rodríguez Rey. Herbeni de Cádiz era un cantador que, aparte de cantar maravillosamente, tenía una gracia increíble, la ocurrencia rápida. Pues Herbeni de Cádiz iba con su hermano Amor una vez por Cádiz y vio que habían puesto una casa donde había vivido Alberti algún tiempo y le habían puesto una placa muy grande, ¿no? Aquí vivió el gran poeta Rafael Alberti, no sé cuánto, no sé qué. Se quedó leyendo y dice, qué bonito, Amor. Dice, oye, Amor, ¿y tú qué crees que pondrán en mi casa cuando yo me muera? Dice, el Amor, pues se vende. O sea, la ocurrencia desmonta continuamente todo lo que tú puedas montar. Esta herencia es probablemente de aquellos curas que había en la Edad Media, que provocaron un movimiento importantísimo, pero como está fuera de lo oficial, pues no se le ha dado la importancia que tiene, como a nuestra poesía flamenca, como no es oficial, pues no se le ha dado la importancia que tiene. El movimiento ese de donde arranca todo este humor tremendo es el movimiento de los goliardos. Eran curas reverdes, curas que se iban por ahí o estudiantes que estaban estudiando para fraile y cosas de esas, pero obligados. Pues ¿sabéis cuál es el lema? Bueno, seguramente que habéis escuchado los Carmina Burana o los Carmina Cátuli, que son obras de ellos. Bueno, pues el lema de esos curas es el mismo lema que había que yo encontraba en el carnaval cuando me asomaba para allá. Ahora sí muy mayor y ya no voy. La frase de su vida era: meum est propositum in taberna mori. Tengo el propósito de morirme en una taberna, que es el único sitio decente para morirse uno. Así que, si alguien quiere preguntar algo, os agradezco vuestra atención.
Muchas gracias. De verdad. Sí. Bueno, como habéis podido observar, esta es una de las 1001 derivas que de viva voz de José María Pérez Orozco nos da cuenta del modo en que el humor habita el lenguaje, el modo en que el humor transita en el habla y desvela gran parte de esos asuntos que se han ido tocando a lo largo de estos días. De todas formas, os cedo la palabra. Dejaros hablar porque yo creo que es un buen momento, ¿no? Sí. De viva voz. Estás cacharrar cucurucho, ¿no? Pero si tú hablas y te pones en pie y lo hablas, nos enteramos perfectamente. Bueno, eleva todo lo que tú quieras, ya. Gracias. Hola, ahora. Ahí, mejor. Ahora mejor. Que con respecto a lo que contaste antes de las coplas estas picarescas, ¿no? No sé, quería hacer referencia a una que yo siempre he escuchado a mi abuela, que era un poco cachonda, y cantaba aquello, el tema de las frutas y demás, eso que era, canta una copla y asopla y escucha lo que te digo, que si a ti te gustan las brevas, a mí me gustan los higos. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención, el fin de semana pasado me fui a Cádiz, ¿no? Aprovechar estos días tan buenos, y cuando iba porque yo siempre suelo coger por la zona de dentro, por Medina Sidonia, Alcalá de los Azules, y me llamó la atención que uno de los carteles que indica Medina, Alcalá, Barbate, un señor se ha dedicado, además muy minuciosamente, al cartel de Barbate, ponerle plastificado con letras en grande, pa Barbate. Además no ha sido uno, o sea, me llama muchísimo la atención. Yo no sé esto hasta qué punto estará, vamos, será legal, ¿no? Pero lo cierto y verdad, no sé cuánto durará, pero lo cierto y verdad es que me fui fijando en el resto de los carteles y este señor se ha seguido entreteniendo y seguía poniendo pa Barbate. Bueno, te digo una cosa, es que antiguamente el primer sitio donde yo fui de profesor fue a Barbate y allí la gente decía Barbate de Franco, porque era el nombre que había en aquella época, era del caudillo, lo descomponía. Dice, ¿dónde va? Dice, Barbate de Franco. O sea que la inventiva es tremenda y bueno, encontráis en vuestras casas, sobre todo, vuestras parientas mayores y eso, lo que tú estás diciendo. Y a que no le daba ninguna puñetera vergüenza de decir nada. Para nada, vamos, estaba... Tan ancha y tan pancha. Tan ancha y tan pancha, tú lo has dicho. Bueno, pues gracias. Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, a mí el flamenco me gusta, ¿no? Lo que pasa es que no, tampoco es que sepa yo demasiado. Lo que pasa es que No hay nadie que sepa. se me ocurre una pregunta. ¿Hay alguna petenera que sea humorística, que sea de cachondeo? Sí, señor. La primera que se recuerda, concretamente, está el dato documentado. Una petenera que también se cantaba por toná. Para que luego diga que la toná también dice que es un cante de tristeza y cosas de esas, ¿no? En el barrio de la Viña robaron un cobertor. Salió una niña diciendo, no lo hubieran puesto al sol. Eso es tristísimo, ¿no? Luego las cosas se cargan, en el flamenco se cargan luego de matices por motivos distintos. Tú conoces, la anécdota puede ser hasta gracioso. Bueno, casi todo puede ser gracioso, depende de cómo lo miren, ¿no? Pero la petenera concretamente se convirtió en cante maldito por un motivo nada más, porque la copla más normal que usaba para cantar fue una copla sobre la República. La República se ha muerto, ya la llevan a enterrar y no caben por las calles la gente que va detrás. Cuando vinieron las épocas posteriores, la República, pues entonces se quitó lo de la República y cantaban lo de la petenera, pero como la represión conocía el asunto, pues decían, no cantes la petenera que te trae mala suerte, que te llevan al talego, vamos, ni más ni menos. Hay otro caso también muy curioso de una influencia política en eso, es, con arreglo a la República, una soleá de Triana,
muy cortita, una sola de 3 versos, que dice: qué bonita está Triana cuando le ponen al puente banderas republicanas. Sin embargo, como eso se tuvo que prohibir, pues ahora se canta la copla de otra manera. Qué bonita está Triana cuando le ponen al puente las banderitas gitanas. Y vienen los gitanos y se apropian de eso, como es natural, que es su misión. Y otra pregunta, Venga. está referente a la economía del lenguaje. Quería preguntarle por su opinión sobre el lenguaje tan de moda que se ha puesto ahora con lo de la economía en los mensajes de los teléfonos móviles. Ah, bueno, sí, muy bien, a mí me parece eso muy bien. Son semi-sustitutivas. Es decir, si no existiera la lengua, no existiría ese lenguaje. O sea que sigue contando con la lengua. Yo es que soy de la opinión de que la lengua es el esqueleto de todos los lenguajes que usamos los seres humanos. No estoy nada de acuerdo con eso que se decía, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Tú qué dices una imagen? Si hasta eso hay que decirlo en palabras. Dilo en imágenes. Es que son una serie de tópicos que admitimos sin haberlos razonado, nada más que como decía Hitler, ¿no? Himmler, que repite una mentira 1000 veces y se convierte en una verdad. No, eso hay que eliminarlo. Hay que desguazar las cosas, hay que analizarlas. ¿Y esto por qué? ¿Por qué una imagen va a valer más que 1000 palabras? En alguna ocasión valdrá más que 1.000.000 y en otra ocasión una palabra valdrá más que millones de imágenes. Son categorizaciones estúpidas. O sea, no tienen ningún otro, como decir, los andaluces son vagos, los andaluces hablan malamente, los catalanes son agarrados. Mentira. Yo tengo 8 o 10 buenos amigos catalanes y yo no he pagado ni una. No, es que no me han dejado pagar, hasta el tabaco me lo han comprado cuando estaba en Cataluña. ¿Quién conoce suficientes catalanes o suficientes andaluces para atreverse a hacer una estadística de ese tipo? ¿Qué desvergüenza científica tenemos? ¡Qué desvergüenza! Mientras estemos de cachondeo, vale. Y contamos el chiste de cachondeo del andaluz muy vago y contamos el chiste de cachondeo del catalán agarrado. Vale. Pero, ¿en serio? Cuando queramos hacer algo, analizar algo, ¿de ahí vamos a partir? O sea, ¿vamos a poner el primer cimiento ya cejado para que no se pueda sustentar el edificio intelectual? Mucho rigor, familia. Mucho rigor, mucha risa y mucho rigor. No os creáis nada que no os demuestren. Nada. No lo aceptéis. Ariel va más blanco, Ariel va más blanco, Ariel va más blanco. Pero yo que sé la composición que tiene el Ariel ni el efecto que tiene nada. En lo de los catalanes, completamente de acuerdo, porque a mí también me ha pasado. Muchísimas gracias. Ay, a vosotros. Yo creo que ya lo que quieren es largarse. Bueno, pues si hay alguna pregunta. Sí, Víctor. Quería hacer una aclaración por alusiones. Venga. Alusiones buenas, ¿eh? Sí. Solo quería decir que este catalán no solo se ha reído, sino que ha disfrutado. Oh, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Pues yo quería comentarle al respecto, usted ha dicho que en España nos consideran que los andaluces hablamos mal. Yo creo que, como usted ha dicho, no se debe a que aquí acortemos por economía el lenguaje, sino a que los medios de comunicación, con demasiado... con mucho... Es que estoy un poco nervioso. Muy habitualmente... Sale alguien diciendo, por ejemplo, es que aquí habemos 5. Eso está mal dicho. No, yo que soy andaluz. Hombre, que seamos andaluces no quiere decir que hablemos mal, sino que economizamos en el lenguaje, ¿no? Entonces... Perdón. ¿A qué se debería? Pues, mira, se debe sencillamente, muy simple, se debe a la ignorancia. Ya está. La ignorancia es atrevida y se atreve a hacer suposiciones que no sustenta de ninguna manera. Porque es que, encima la frase que tú has dicho, aquí habemos 5, no solo no es un vulgarismo, sino que es un arcaísmo. O sea que es una joya,
cuando decimos aquí habemos 5. Lo usaba ya el arcipreste de Ita. También ocurre, perdonadme que no me voy a meter yo en cuestiones de fútbol, ¿eh? No me voy a meter en cuestiones de fútbol. Pero desde luego os digo que cuando se usa ese manque en el eslogan del Betis, viva el Betis, manque pierda, que muchísima gente cree que eso es, bueno, y los maestros, he tenido que convencer a compañeros míos documentalmente para que lo vean. Manque es una joya arqueológica lingüística. Es la mezcla de dos conjunciones anteriores, antes de que existiera aunque. Estamos hablando del siglo XIV, ¿vale? Las dos conjunciones eran maguer y anque. No existía aunque todavía. La mezcla de las dos, maguer y anque, da manque. Todavía en Andalucía se conserva el anque y el enque. Voy a salir en que llueva, aunque llueva. El manque duró aproximadamente 100 años en la historia de la lengua española y luego se perdió en todo sitio menos en Andalucía. Como el persona no conoce que eso es un arcaísmo que emplea el arcipreste de Ita, pues dice, esto está mal hablado, tú hablas muy malamente. Dice, no, podrías decirle, hablas muy antiguo, pero eso es una honra, no solo una deshonra. Es decir, que eso que nos corrigen, en realidad está falsamente corregido. ¿Y producto de qué? Como siempre, de la ignorancia. No hay otra respuesta, perdón. Muchas gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por su ponencia. Yo me quiero referir al tema del yin y el yang. Y fuera de Andalucía, las demás provincias tenemos una imagen de vagos, de poco trabajadores, de que nos gusta mucho el cachondeo. Y yo quisiera saber si usted opina de que la cultura dionisiaca está por encima de ese equilibrio aquí en Andalucía. Es decir, de que nos gustan mucho las huelgas, en fin. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pero te voy a recordar una cosa. Cuando los clásicos construían nuestras palabras, ahí dejaban su espíritu. Hoy día se cree que el individuo vago es el que está en el ocio, ¿no? Y el individuo activo y bueno es el del negocio. Bueno, pues si miramos esas palabras, la palabra ocio viene del latín otium, que es no hacer nada, sino hacer lo que uno quiere. Y cuando uno no puede hacer lo que quiere, ese es el nec otium, el negocio. O sea que el negocio se hace para poder estar en el ocio. Lo importante, por supuesto, si no, no habríamos podido nunca pensar, ni hacer obras de arte, ni hacer poesía. Lo importante, por supuesto, y de ahí viene lo dionisíaco, lo importante es el ocio. Se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. Si no vives, ¿para qué te sirve? ¿Vale? Gracias. Pero de luego que el pueblo andaluz trabaje poco, lo que pasa es que suele disimular su trabajo y se suele reír. Cuando dice, todos días de fiesta, no trabajan nunca, no sé cuánto, se van a Rocío y se gastan 1 millón de pesetas y dice, habrá tenido que cogerla de algún lado. O es que viene del aire. No, esos son tópicos, sencillamente, hombre. En todos lados. Mira, en todos lados me parece a mí. En cuanto haya en un sitio más de 3.000 personas, a mí me parece que la proporción estadística de puñeteros, de malajes, de listos, de graciosos, de vaina, de eso, es la misma. Se repite porque las personas somos iguales en todos lados. Un grupo humano. O sea, estadísticamente, lo único que hay son diferencias. Pues yo que sé, diferencias que tienen que ver con el clima y con la manera de vivir. Y entonces, como os decía, si los andaluces hemos desarrollado más el habla, es porque eso era nuestra... Por ejemplo, en Suecia pues han desarrollado más los muebles. Porque no pueden estar mucho tiempo al aire libre, ¿no? Pues lo hablo un poco de cachondeo, pero creo que en serio, el clima predetermina. Imagínate los esquimales. El lenguaje inuit, que es el lenguaje de los esquimales, que ya se está perdiendo, pues, fíjate, aquí, bueno, en Andalucía había una sola palabra para indicar
el agua en estado sólido, que era la nieve. No se conocía el hielo, no existía. Y entonces había polos de nieve, las fábricas de nieve. Un solo vocablo para la realidad, agua sólida. Luego ya cuando vinieron los cubitos de hielo, ya la gente sabe que hay nieve y hielo. Pero en mi infancia, fábrica de nieve. Una barra de nieve. Apuntarlo en una barra de nieve, decía. Pues en inuit hay 25 palabras para denominar el agua sólida. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nosotros no convivimos con el hielo y con la nieve, y allí el hielo puede ser determinante. Quiero decir, no es lo mismo hielo cuarteado, que se llamará traquiqui, y otro hielo que es con burbuja, que ese se hunde del todo, que será pamplum, y otro hielo no sé cuánto. Cada grupo humano, en el sitio donde está, se diversifica culturalmente para aprovechar, conocer el medio y aprovechar lo que hay en él. No se cuenta nunca de superioridades ni inferioridades. Vamos, yo la única superioridad que yo admito es que las mujeres son superiores a los hombres. ¿Aplaudí? Ni eso me lo creo. Ni eso me lo creo, de verdad. No creo que... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, pues retomando un poco el sentido común en expresión de Víctor, el humor es una cosa muy seria. Me acabo de acordar sobre la marcha de cómo se expresa el humor de forma latente en una soleá recogida por don Antonio Machado y Álvarez de Mófilo, en un crisolín de soledades que publicó hacia 1875. Esta soleá dice esto: voy andando como preso, delante camina mi sombra, detrás mi pensamiento. Os dejo con ella. Muchísimas gracias.